A todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado sentir ansiedad. Pero no solo ansiedad ante un determinado estímulo, ante una situación, sino que incluso esa ansiedad termine por transformarse en un círculo vicioso y en un estado muy habitual en nuestra vida, lo cual nos lleva a cansancio, a agotamiento, a vivir en malestar, incluso a estar con muy bajos de ánimo. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com y probablemente la ansiedad está siendo hoy día una pandemia, una auténtica pandemia a nivel mundial, no solo por la pandemia vírica, ¿no? y sanitaria que estamos viviendo, sino también porque hemos perdido el enfoque a la hora de saber entender y gestionar nuestras emociones y nos hemos acostumbrado a vivir con ansiedad. Se suele decir, hay muchos artículos que dicen que desde el mes de marzo, en las consultas de psicología hay cada vez más casos de ansiedad y depresión, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? Porque hoy día vivimos en un mundo de materialismo, de consumismo, de sobreinformación, de muchos artículos, de muchos clics, pero quizá no haya una base detrás. Lo que yo te puedo decir en consulta, como psicólogo y coach, en sesiones acompañando a personas en sus procesos de cambio, es que es cierto que ha aumentado el número de problemas en relación a la ansiedad y la depresión. Muchas veces no son el problema principal, sino que es asociado a lo que estamos viviendo en relación a la pandemia, donde tenemos muchos más miedos, muchas más preocupaciones y nos hace vivir en un estado ansioso. Pero también es cierto que lo que principalmente hemos comprobado no es que aumenten los casos de ansiedad y depresión, sino que aumentan los diagnósticos y la administración de fármacos de ansiedad y depresión. Y esto también es preocupante, porque un fármaco no es un placebo precisamente. Entonces, el objetivo de este vídeo es que profundicemos en qué es realmente la ansiedad, de dónde viene y cómo puedes dar unos primeros pasos para aprender a gestionarla y sobre todo, para que, sea más tarde, sea más temprano, depende de cuál sea tu caso, desaparezca, se erradique. Porque ¿se puede vivir sin ansiedad? Sí, perfectamente. No solo se puede vivir sin ansiedad, sino lo que no se puede es vivir con ansiedad demasiado tiempo. Es desgastante y hace tu vida disfuncional. ¿Se puede vivir sin ansiedad, sin medicación? Sí. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen este problema, viven su propio proceso de cambio, aprenden a entender y a gestionar su propia ansiedad, sus propios miedos, aprenden a respirar también y lo solucionan. ¿Puede ser más difícil, especialmente si se toma una medicación? Sí. Puede ser más difícil y sobre todo se necesita más tiempo porque la propia medicación también es una especie de límite, nos deja un poco incapacitados, pero también se puede. Vamos a ir desde el principio. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, si te das cuenta, es un estado de ánimo muy parecido al miedo, ¿vale? Es como una especie de miedo que se ha generalizado, que está ahí constantemente. Necesariamente no es miedo a algo o a lo que puede ocurrir, sino como que ya hemos aprendido a vivir con miedo, a vivir preocupados o preocupadas, y siempre estamos en ese estado de ánimo. A veces ocurre que la ansiedad está focalizada en algo que ocurre, en algo que dice una persona, en una situación que no quieres afrontar, o sencillamente nos hemos acostumbrado a vivir así. La pregunta que te hago es muy sencilla. ¿Dónde sientes, en qué parte de tu cuerpo, la ansiedad? Tú tienes la respuesta. Hay tres posibilidades, cada una con su mayor porcentaje, ¿no? La ansiedad habitualmente se siente aquí, justo en el centro de las costillas, ¿no? En la boca del estómago. Hay algunos casos menos que se sienten aquí y hay algunos casos que las sienten aquí. En realidad es lo mismo, primero la sentimos en el pecho, seas más o menos consciente. Si durante demasiado tiempo la estamos sintiendo en el pecho, la sentimos aquí por la sensación de angustia, porque queremos liberar un poco esa ansiedad. Y si pasamos demasiado tiempo, se puede ir incluso a un dolor de cabeza, porque en realidad estamos hiperventilando y eso nos da también un dolor de cabeza, ¿no? El principio es aquí. ¿Por qué sentimos la ansiedad en el pecho? Por una razón muy sencilla. Cuando estamos en un estado de alerta, en un estado de miedo, lo que hacemos es respirar de una forma más rápida y más diafragmática. Por eso decía que hiperventilamos. Cuando respiramos muy al pecho, llevando todo el aire al pecho, pues al final el diafragma se dilata y se irrita y nos duele el pecho, porque estamos llevando todo el aire al pecho. Esto no es funcional porque el mero hecho de respirar de esa forma te hace permanecer en el estado de alerta.
Hay muchas personas que sienten ansiedad aunque no saben qué es lo que les provoca ansiedad y no se dan cuenta que es su propia forma de respirar lo que les provoca ansiedad, y luego eso hace de que luego generalicen estímulos. Ay, es que me ha pasado esto que me da miedo. Ay, es que me ha pasado esto que me tiene intranquilo o intranquila. Y realmente es tu propia forma de respirar la que luego te hace ver las cosas así. Entonces, como te decía, todo nace del pecho, se puede generalizar aquí y se puede generalizar aquí, ¿vale? Siempre cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué hacen esto los psiquiatras ante todo de la ansiedad-depresión? Este también es uno de los principales factores o conflictos también que condicionan mucho la ansiedad. ¿Por qué? Porque es un grave error considerar que la ansiedad y la depresión son lo mismo. Es un gravísimo error, forma parte de no haber entendido realmente en lo que consiste. ¿Por qué se diagnostica ansiedad-depresión dentro de un cuadro clínico? Porque la ansiedad, cuando es recurrente y muy frecuente, te lleva a la depresión, no porque sea lo mismo. La ansiedad no es tristeza, la ansiedad no es depresión, la ansiedad es miedo. Pero ¿qué es lo que ocurre si pasas durante demasiado tiempo con demasiado miedo? Que te cansas de luchar contra lo que no tiene sentido de luchar. Y cuando ya hay un cansancio y hay una sensación de pérdida, ante todo de una pérdida personal, de una indefensión, no puedo hacer nada para combatir un poco ese estado ansioso, podemos llegar a un estado apático, de desdén, incluso sí de tristeza o de depresión, debido a que es también como una especie de mecanismo de defensa, ¿vale? Nos ponemos tristes para intentar dejar de estar ansiosos. Es una especie de, de reacción, pero no quiere decir que sean lo mismo. Tenemos que ir siempre a la raíz. La raíz es la ansiedad y es la forma en la que tú entiendes y gestionas tu miedo y cómo respiras, ¿vale? La tristeza es una consecuencia última. En relación a la medicación, ¿es útil? ¿Es necesaria? Como todo. A ver, si a mí me duele muchísimo la cabeza, te hablo de un dolor, de una migraña horrible, ¿me ayuda una pastilla? Pues evidentemente sí. No tengo por qué soportar ese dolor, sobre todo si voy a pasar toda la noche sin dormir, etc. Ahora, tenemos que considerar, y esto es algo totalmente científico y objetivo, que una medicación, una droga, ¿no? Una medicina es una droga, de hecho, lo que hace es enmascarar ciertos síntomas. Pero yo sigo sin saber por qué me duele la cabeza. Me excedo en la sal, es el sol, es que no me tengo bien graduadas las gafas, ¿qué puede ser? Entonces, una pastilla en un momento determinado de crisis te puede ayudar, pero si te acostumbras a solucionar el problema enmascarando síntomas, finalmente no vas a descubrir cuál es el origen. Entonces, los fármacos que se administran dentro del cuadro ansioso-depresivo pueden ser no solo útiles, sino necesarios en ciertos momentos donde la situación es muy aguda. Lo que sí estamos observando desde marzo es que se administran con demasiada ligereza. Y eso está causando que las personas luego tengan mucha más dificultad para aprender a gestionar lo que les ocurre, porque ya están totalmente condicionados y limitados por un fármaco que luego no es fácil dejar. Se debe siempre aminorar la dosis, pero con mucho cuidado porque puede causar también un efecto adverso. Con este tipo de fármacos hay que tener mucho cuidado. Tienen una función muy específica y útil a corto plazo, pero a largo plazo pueden ser muy perniciosos e, insisto, se administran con demasiada ligereza porque no se tiene el tiempo o la voluntad, no vamos a entrar en eso, de hacer el trabajo necesario. Sea cual sea tu caso, bien sea una persona que no tomas medicación pero te estás sintiendo últimamente muy ansioso, muy ansiosa, incluso con tendencia a veces al desánimo. Como si eres una persona que tomas o has tomado algún tipo de fármacos, la respuesta es la misma. En el segundo caso cuesta un poco más y se necesita de más tiempo porque hay un condicionante. Pero en ambos casos la solución siempre es la misma. La raíz es cómo respiras y cómo tú estás entendiendo y gestionando las emociones que están detrás de esa ansiedad. Miedo a lo que puede ocurrir, inseguridad, preocupaciones, y a veces no es un miedo concreto a algo, sino, como te decía, nos acostumbramos a vivir con miedo. ¿Y por qué sentimos a veces miedo? No necesariamente es porque lo que ocurre sea peligroso, sino porque nuestras acciones, nuestras formas de comportarnos, y ahí entra también la forma en la que respiramos, nos envían el mensaje de que estamos ante un peligro. Siempre pongo este ejemplo. Ves un perro por la calle y imagínate que te dan muchísimo miedo los perros y te encuentras un perro por la calle, un pitbull de 35 kilos. ¿Qué haces?
corres, te escondes, te subes al árbol o cruzas la carretera. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? No te da miedo el perro, porque el perro no te ha hecho nada. Eso es lo que tú crees. No te da miedo que te muerda, porque no te ha mordido. Lo que te da miedo es correr. Lo que te da miedo es subir al árbol. Lo que te da miedo es cruzar la carretera. Sé que puede ser un poco complejo de entender, pero profundiza en ello. Es tu conducta, la conducta de correr, cruzar la carretera, te hace sentir una seguridad que valida el miedo al perro. Es decir, si estoy corriendo y me alejo y me siento un poco mejor, es porque el perro realmente es peligroso. Tu propia conducta, tu propia forma de comportarte, te lleva a validar ese miedo, a acostumbrarte a ese miedo, a sentir esa ansiedad recurrente, a acompañarlo con una forma de respirar, se mantiene en el pecho, al final te sientes mal, se generaliza y llegas a ese estado del cual es muy difícil salir. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos que encontrar cuáles son exactamente esas acciones, cómo estás entendiendo y gestionando tus emociones y vivir un proceso de cambio en el cual pues demos con la tecla exacta, aprender a entender y a gestionar esas emociones para que en lugar de en tu contra estén a tu favor. Insisto, depende del caso, puede ser bastante sencillo, en muy poco tiempo. Hay personas que en una semana me dicen, oye Rubén, estaba súper ansioso, súper ansiosa, siempre con esta sensación en el pecho y ya no, pues hemos aprendido a respirar, me he dado cuenta de esto, estoy gestionándolo de otra forma, me he dado cuenta de algo en concreto, ¿no? Y en algunos casos se necesita pues bastantes más semanas, pero lo que importa al final es conseguir vivir el cambio personal, que el cambio nazca en ti, que luego te lleve a un cambio total, a vivir tu vida de otra forma. En lugar que desde la ansiedad, lo cual pues no es demasiado agradable, por no decir pues absolutamente nada, vivirla desde la paz, desde la aceptación, desde la confianza. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Y si quieres vivir ese proceso de cambio, pues en empoderamientohumano.com tienes las opciones para dar un primer paso, incluso sin coste, gratuito, para que puedas vivir tu proceso de cambio, para que nos conozcamos, para que veamos qué es exactamente lo que está fallando, cuál puede ser la solución y cómo te puedo acompañar. Espero que estés genial y nos vemos en la próxima.